noches a todos. Mi agradecimiento doble o triple. En primer lugar, porque me congratulo y agradezco que me hayan invitado para abrir esta nueva etapa del Centro Manuel Belgrano. Les agradezco, me siento honrado que me hayan elegido a mí para romper el fuego en esta primera charla de exposición. Recién cuando Pizarro mencionaba tantos nombres de personas de valor desaparecidas, uno siempre tiene el trauma personal de que todos nosotros, sobre todo los que somos mayores, estamos probablemente imbuidos de la misma inquietud. Cómo transmitir a las nuevas generaciones estas verdades y estos replanteos culturales y fácticos que se están diluyendo. Es una tarea ciclópea en la cual estamos embarcados. Agradezco las palabras de presentación tuyas, Pizarro, y la presencia de todos ustedes. El tema mío de exposición hoy no va a ser, porque yo he hablado muchas veces en este mismo ámbito, y aunque las caras no son las mismas, pero veo sí caras conocidas, el propósito no es acá entrar a hablar de la problemática de la deuda pública en general. Me pareció más adecuado que, sin perjuicio de hacer todas las aclaraciones del caso, referirme a la actualidad. ¿Qué está ocurriendo ahora bajo nuestras narices mientras en nuestra patria se debate en una coyuntura muy grave, sumamente grave? Entonces, me parece oportuno enfatizar esto. Vivo repitiendo que el principal problema de la Argentina desde el punto de vista económico-financiero, no entro por el momento a otros aspectos, a la crisis política, cultural, etcétera, porque ya va a haber oradores que lo desarrollen con más competencia que yo, pero desde el punto de vista fáctico, el principal problema de la Argentina es financiero antes que económico. Entonces esto obliga a una precisión. Me voy a detener poco acá para poder entrar después en los datos, pero esto para planteo sobre todo quienes me escuchen por primera vez. La gente confunde, no tiene la culpa, no se lo explican, confunde finanzas y economía, cuando son dos cosas diferentes, son dos mundos distintos, son dos lógicas diferentes de pensar y de apreciar la realidad que nos toca. El mundo actual está gobernado por el dinero en todas sus formas, de tal manera que se invierte la secuencia lógica de que muchas veces se pensaba. La economía tiene que estar al servicio, la finanza tiene que estar al servicio de la economía y la economía al servicio de la política. Eso ha pasado a la historia. Ahora la secuencia es exactamente inversa. La finanza manda sobre la economía y manda sobre la política. Entonces, el esfuerzo de interpretación que yo trato de transmitirle a ustedes es justamente ese. Cómo la trampa de endeudamiento perpetuo es el sistema que rige toda esta lógica de dominación. Pienso que quien no entiende esto, por más allá que no menosprecio su inteligencia, pero no entiende el nudo de la cuestión en que está metida la Argentina, la trampa, la encerrona, el callejón sin salida en que nos encontramos, por lo menos en la época contemporánea, desde hace 46 años, desde que en el año 1976 se inaugura otra nueva y especial etapa de endeudamiento sistemático del país sin la más miserable capacidad de repago. Yo esto lo toqué muchas veces, lo repito para quienes no lo hayan escuchado o como recordatorio para los que ya lo hicieron. La gente entiende la usura en un sentido horizontal, entiende la usura de lo que realmente es la posición dominante que el acreedor tiene sobre el deudor. Pero la usura tiene una dimensión mucho más profunda y perversa. Lo que realmente quiere el prestamista usurero no es que el dinero prestado le sea devuelto por el deudor. Al revés, quiere que el deudor nunca esté en condiciones de devolverle la deuda, porque el objeto del acreedor usurario
es que la deuda devenga una obligación perpetua, permanente para el país. No que le pague sus deudas, sino que no se la pueda pagar nunca. Si no se entiende esta lógica, no se entiende cómo está armado la deuda como sistema, y dentro de la deuda como sistema, la deuda como mecanismo permanente de usura. La palabra exacta es usura y no interés. Esto lo he explicado otras veces, no es solamente una definición semántica, es conceptual. La palabra es usura, del latín usus, que viene a ser, que es desde el derecho romano, la ganancia que se recibe por el capital prestado. La palabra interés tiene otra raíz, intersum esse, lo que está entre, que era la forma operativa de la usura. ¿Qué es lo que está entre? Entre lo que yo presto y lo que yo percibo en devolución. Entre el capital prestado y el monto, producto del capital más el interés. Por razones fundadamente despectivas, la usura tiene muy mala fama, justificada mala fama. En consecuencia se habla de tasa de interés y yo prefiero siempre hablar de usura, para ir mentalizando a la gente de que estamos frente a un esquema de usura, un esquema que rige sobre la base del dominio del capital financiero sobre la economía y el tributo que la economía paga a través de las tasas de interés. Ese es el esquema de usura en que vive la Argentina. Esa es la trampa de endeudamiento perpetuo, porque ¿qué ocurre? Se contrae deuda que no se tiene capacidad de repago. Y una deuda sin capacidad de repago es una deuda perpetua, que se vive refinanciando a su vencimiento. Miren, les doy el dato más fresco que hay, porque esto lo levanté hoy, es el proyecto de ley de presupuesto mandado por el presidente Massa al Congreso, ¿no? Porque el tema de esta conferencia es el golpe de Estado financiero, entonces quería explicar por qué utilizo una palabra tan efectista, ¿no? Porque a mí no me gusta hacer una especie de impacto así llamativo nada más. La Argentina debe hoy oficialmente 394.000 millones de dólares. Casi 400.000 millones de dólares. Según cómo se compute el Producto Bruto del país, se toma un Producto Bruto que según los autores varía, pero va desde los 420 hasta los 550.000 millones de dólares. Es decir, tenemos una deuda equivalente al Producto Bruto. Una deuda total y estrictamente impagable. ¿Por qué impagable? Este año, 2023, le vencen al país 83.300 millones de dólares. SIC, presupuesto, año 2023, entrado ayer al Congreso y publicado hoy por el Congreso de la Nación como proyecto de ley. ¿Cuánto va a pagar de estos 83.000 millones de dólares que le vencen a la Argentina? ¿Cuánto va a amortizar el país? ¿Cuánto va a pagar de esta deuda? $0. Hasta el último centavo que vence se refinancia recogiendo deuda vieja y entregando deuda nueva. En total, el país, en todo el año 2023, está previsto que tome 111.000 millones de dólares de deuda, de los cuales 83.000 se van a utilizar para refinanciar la deuda existente. Y la diferencia, 28.000 millones de dólares, es lo que se prevé que crezca la deuda el año que viene. Un equivalente de lo que está previsto que se aumente la deuda durante el año actual. El año actual vencían, según el presupuesto, 52.000 millones de dólares y se iban a tomar 80.000. Todavía no sabemos con qué número va a terminar el país, pero estaba previsto que la deuda aumente otros 28.500, otros 30.000 millones de dólares.
En 2 años de gobierno Fernández, la deuda ha aumentado tanto como creció en la época Macri, en unos 82 mil millones de dólares, sumando deuda del Estado central más deuda paralela del Banco Central. Macri tomó una deuda de 254 mil millones de dólares heredada del gobierno de Cristina Kirchner y la dejó en 336 mil. Es decir, la deuda durante el periodo del gobierno Macri aumentó en 82 mil millones de dólares. Y en el mismo periodo salieron del país por fuga o salida de capitales 86 mil. ¿Me explico? Se tomó y renovó deuda por 82 mil millones y en el mismo periodo salieron del país 86 mil millones. Es decir, nosotros tenemos un crecimiento de divisas negativo. En los últimos 2 años la Argentina tuvo superávit de la balanza comercial, o sea, diferencia entre exportaciones e importaciones, que le dejaron un margen a su favor de 15 mil millones de dólares por año. Son valores récord de nuestra balanza comercial. La Argentina está teniendo récord de exportaciones sobre importaciones. En total, en 2 años, 31 mil millones de dólares que entraron en divisas al país. Pero el Banco Central no tiene un dólar partido por la mitad. ¿A dónde se fueron esos 31 mil millones de dólares? 2 destinos principales. Primero, la salida de capitales, la fuga de capitales. El Banco Central, hasta hace no mucho tiempo, vendía dólares al mercado. Y como los dólares oficiales son más baratos que el dólar paralelo, el negocio era comprar dólares oficiales y venderlos al paralelo. Es como si ahora, que está restringido, se compra el dólar oficial de 140 pesos, pero se lo vende al paralelo de 267, 270. Una típica bicicleta financiera especulativa. Esa es la forma en que la finanza está matando la economía, porque los niveles de ganancia, los niveles de rentabilidad de la operatoria financiera no son comparables en lo más mínimo a los niveles de rentabilidad económica. Por eso yo empezaba con la aclaración de que la gente confunde finanzas y economía. Cuando hablamos de economía, nos referimos a la economía física o real de inversión, de producción, de comercialización de bienes y servicios. Cuando en cambio hablamos de finanzas, nos referimos a la operatoria del dinero libre, al arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés, a lo que se llaman inversiones financieras autónomas, es decir, inversiones financieras que se colocan en otros activos financieros, los derivados, y con niveles de rentabilidad que exceden la lógica en la Argentina y en el mundo, porque la Argentina es el país que paga las tasas más altas del planeta. Ejemplo, hoy a la mañana el Banco Central volvió a comunicar una nueva alza de las tasas de interés que se pagan por las LELIQ del Banco Central. Por las dudas, para quien no esté en materia, les explico en 2 palabras. Hay una diferencia entre letras y bonos. Letras y bonos son pagarés del Estado. La diferencia está en que cuando el plazo de la obligación es menor que 1 año, se emite una letra, que puede ser letra de tesorería si la emite el gobierno nacional, o letra del Banco Central si la emite, como estas, las LELIQ, letras de liquidez del Banco Central. Son 2 ventanillas distintas de endeudamiento. Mientras el gobierno central debe 394 mil millones de dólares, paralelamente las deudas consolidadas del Banco Central son entre 110 y 120 mil millones de dólares más.
Es decir, tenemos una deuda bicéfala. La principal fuente de endeudamiento del Banco Central son letras de liquidez, las llamadas LELIQ. Son letras a 28 días de plazo, que se renuevan íntegramente a su vencimiento y que hasta ahora pagaban un 70% de interés anual, 69.5%, y que desde hoy pasaron a pagar 75%. Un interés del 75% nominal equivale a 107% de interés efectivo. Explico. El interés nominal es la tasa de interés nominal. Yo tengo 100, tengo que pagar una tasa de 60, al fin del periodo tengo que devolver 160, ¿verdad? Esto es una verdad de perogrullo. Pero ¿qué ocurre? Cuando las deudas se renuevan a su vencimiento, capitalizan intereses. Es lo mismo que un plazo fijo. Yo tengo un plazo fijo por 100. Durante un mes esos 100 me devengan, digamos, 10 de interés. El monto, 110, monto de capital más interés, lo vuelvo a recolocar a 30 días. Entonces, estoy sumando los intereses del capital inicial más los intereses de los intereses capitalizados. Ese es el mecanismo de la usura, el mecanismo del anatocismo, el interés sobre los intereses. Entonces, cuando uno hace la cuenta a lo largo del año, una tasa de interés del 75% anual, que son las tasas de interés más altas del mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha llevado los bonos del Tesoro a un 2,75, un 3,30% de interés anual. Nosotros estamos en 75% anual. Y a la vez, el Banco Central Europeo el otro día también aumentó 0,25%. Nosotros estamos hablando de aumentos de 10 a 15 puntos de porcentuales de interés dentro de un periodo corto. A fin del año pasado, el Banco Central pagaba por las LELIQ 37%, ahora está pagando 75%. Y cada vez que se anuncia un coeficiente de inflación que aumenta, el Banco Central al día siguiente aumenta las tasas de interés de lo que se llama política monetaria. Esto quiere decir que una tasa de interés efectiva, o sea, producto de la capitalización de intereses, duplica el capital en un año. En este momento el Banco Central, por LELIQ, debe 7 billones y medio de pesos, más de 53.000 millones de dólares al equivalente. Paga por mes entre 100 y 150.000 millones de pesos y el resto los capitaliza. Solamente el Banco Central paga 14.000 millones de pesos por día de intereses. Y paralelamente el Tesoro paga unos 8.000. Si sumamos 14, cada día se van como sangría financiera intereses a pagar por más de 20.000 millones de pesos diarios. Cuando uno piensa y compara con gastos como hospitales, que veía, siempre tomo eso porque son ejemplos más irritantes, ¿no? Cuando una inversión hospitalaria para poner en valor los hospitales del conurbano llevarían 785 millones de pesos y ve que en un mes se pagan intereses por más de 150.000 millones, se da cuenta el desvarío en que está metida la Argentina. Uno reflexiona, la Argentina es un país demasiado rico para poder soportar semejantes sangría financiera. Esto viene a cuento de que
la Argentina no ha caído en esta situación por casualidad, no ha caído por una fatalidad del destino, ha caído por una acción consciente de un estamento que rige las decisiones argentinas, cuya premisa pasa a través de la deuda. Dicho concretamente, la deuda no es un hecho aislado, la deuda es un sistema, es un mecanismo. Y es un mecanismo que se retroalimenta a través de 3 variables financieras fundamentales: inflación, tipo de cambio y tasa de interés. ¿Qué significa esto? El tipo de cambio manda en una economía dolarizada. Nosotros tenemos una anomalía. Tenemos un país que trabaja con 2 monedas de circulación válida, el peso y el dólar. La vicepresidenta Cristina Kirchner no ha hecho ningún descubrimiento al denunciar que la Argentina tiene una economía monetaria. Chocolate por la noticia. Hace 50 años que tenemos una economía monetaria. Esto cumple lo que en finanzas se llama la ley de Gresham. Gresham fue un banquero que fue el tesorero de la reina Isabel I de Inglaterra y fue uno de los fundadores del Banco de Inglaterra. A él, no se sabe si lo dijo él la frase o uno de sus colaboradores, se le atribuye la llamada ley de Gresham. La ley de Gresham es muy simple y muy comprensible a todos. Dice, la moneda mala reemplaza a la buena. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno tiene 2 monedas, en ese momento la moneda papel y el oro o la plata, va a poner en circulación antes la moneda de menor valor, la moneda mala, y va a atesorar la moneda buena. Eso ocurría siempre con el oro. Entre el papel y el oro, la gente prefería un valor constante que el oro. Ahora en la Argentina, la gente no tiene la culpa que entre un peso devaluado y un dólar que mantiene su valor, reserva la moneda fuerte, la moneda buena, al dólar como atesoramiento y pone en circulación los pesos. Al acelerarse la circulación de los pesos, se presiona sobre los precios y por ende se provoca más inflación. Pero la inflación no se produce espontáneamente en la Argentina. La inflación, si queremos definirla, tiene 2 causales básicas. Ahora se habla de multicausal, y sí, lógico, cualquier cosa produce inflación. Pero hay fundamentalmente 2 razones que explican la inflación. Primero definamos qué es inflación. Inflación es el aumento generalizado y continuado de precios. Repito, generalizado y continuado de precios. Esto no quiere decir que porque aumente tal o cual producto se produzca inflación. No, el aumento tiene que ser general, como está ocurriendo, aumentan todos los precios de la economía. Y el segundo factor de la inflación es la distorsión de los precios relativos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los precios aumentan, pero no aumentan con el mismo ritmo ni con la misma proporción, ¿verdad? Es decir, que aumente el precio de la harina, que se transmita al pan, que de ahí a los productos panificados, etcétera, etcétera, y se produzca una cadena, va. Sí, pero simultáneamente aumentan envases, aumentan insumos de maquinarias, aumentan, o sea, por la distorsión de precios relativos se produce un desequilibrio en el funcionamiento de la economía. La economía no tiene precios fijos de referencia. Perdón que me fui un poco lejos, pero esto era para explicar que la variable financiera de la inflación no es una variable autónoma. Depende de 2 factores fundamentales: la emisión de dinero que hace el Banco Central y la especulación que hacen las empresas y los factores económicos. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la demanda de bienes, las empresas, en lugar de responder aumentando la producción, responden aumentando los precios. Esa es la gran patología del mercado argentino.
Normalmente, cuando aumenta la demanda de un bien, bueno, el empresario se pone las pilas y aumenta su producción. No, en este caso el aumento de la producción es limitado, pero lo primero que hace el empresario, la oferta, es aumentar los precios. Entonces se produce una retroalimentación del aumento de los precios. Y por eso estamos metidos en una trampa no reversible de inflación. ¿Por qué? Porque cuanto más se trata de activar la economía, más se traslada a los precios y más la distorsión de los precios relativos arrastra a todos los precios de la economía. No sé si he sido claro, si alguno de los puntos que yo voy desarrollando, los temas puntuales, no queda claro, pregúntenme porque es importante que no queden dudas sobre esto. ¿Por qué? Porque las tres variables financieras son la inflación producto del aumento generalizado de precios, el tipo de cambio que actúa dentro de una economía bimonetaria. Entonces se produce una depreciación del peso y eso se transmite automáticamente a todo el sistema de precios. Se devalúa, lo que se devalúa no es el dólar, se devalúa el peso y consecuentemente esa devaluación se traslada a los precios en forma inmediata y no hay forma de contener la cadena de expansión inflacionaria. Entonces viene allí el discurso extorsivo del capital financiero. El capital financiero dice, ¿no quieren que los pesos se vayan a la inflación? Entonces, señores, aumentenos las tasas de interés. Y la tasa de interés se utiliza para frenar que la gente no se vaya al dólar. Es lo que dijo fue presidente del Banco Central de Israel, después fue miembro del directorio nada menos que del Banco de Inglaterra, y en el año 2002 el gobierno Duhalde lo nombra al frente del Banco Central Argentino, Mario Blecher, un hombre, entre paréntesis, muy comprometido con el pensamiento judío, porque él es un economista, fue economista también, jefe o economista del Fondo Monetario Internacional. Es un hombre que normalmente lo reportean, pero que ahora está muy abocado a temas de la tradición judía. Compone música eclesiástica judía, etcétera. O sea, es un hombre comprometido con el pensamiento judío y él tiene una frase que repite siempre: hay que aumentar las tasas de interés para que la codicia venza al miedo. Repito, para que la codicia venza al miedo. Es decir, denle a una persona una alta tasa de interés para tentarla. Ahora, lo que no sabemos en qué va a terminar esa tasa de interés, porque esa tasa de interés es impagable. Y lo que hace el Banco Central, las capitaliza, las acumula. ¿Cómo era el apellido del señor? Mario Blecher. Mario Blecher vive, es un hombre de unos 70 y pico de años, lo reportean normalmente. Él fue, bajo su administración del Banco Central, fue que se crearon en el año 2002 las LEBAC. Las LEBAC ahora han sido reemplazadas por las LELIC, antes eran LEBAC, letras del Banco Central. Ahora son LELIC, letras de liquidez del Banco Central. Pero en ambos casos tenían plazos que iban primero de 30 a 60 y 90 días. En el año 2002, las LEBAC llegaron a pagar tasas de interés del 140% anual. Esto sirve para reflexionar de que la Argentina no va a levantar jamás cabeza mientras las tasas de interés provoquen una sangría financiera tan grande que impida el desarrollo de la economía física real. Esta es la moraleja de lo que trato de transmitirle. Es decir, no me preocupa ahora que retengan los números, que retengan los coeficientes, porque esto es, bueno, ya es marearse un poco, pero sí que retengan cuál es la lógica. La lógica es tener una tasa de interés que es que el contrabalanceo del dólar.
Entonces se produce el arbitraje extorsivo característico de los fondos de inversión y los bancos. ¿Me da más tasa de interés o retiro el dinero que tengo colocado en LELIQ y voy al dólar paralelo? El dólar paralelo se dispara, se traslada a los precios por inflación y ustedes en 24 horas tienen una hiperinflación en la Argentina. Y todos los gobiernos se subordinan a esa forma de dominio financiero. Lo que yo traté apretadísimamente, no sé si lo conseguí, de transmitirles a ustedes, es cómo opera el sistema financiero de endeudamiento para que esta cadena perversa entre tasa de interés, tipo de cambio e inflación se retroalimenta continuamente. ¿Y qué ocurre? Vivimos en un país con todos los recursos y con todas las potencialidades económicas del mundo, pero tenemos un 40% de pobreza, tenemos una economía en recesión, tenemos desempleo, tenemos gente que emigra por falta de oportunidades, tenemos un país demasiado rico para que soporte una sangría financiera de este tipo. Pero esto no se produce por casualidad. Esto se produce porque estamos acostumbrados a escuchar términos en materia de anonimato financiero. El anonimato financiero, digo siempre, actúa como una deidad, los mercados, como si los mercados fuesen una entidad superior independiente. No, los mercados reaccionan, los mercados retiran dólares, los mercados aumentan la tasa de interés. No. Detrás de cada mercado hay seres y hay empresas, hay seres de carne y hueso que son los que toman las decisiones del mercado. Las decisiones del mercado no son automáticas, no son producto de un mecanismo etéreo, son producto de las decisiones de bancos y fondos de inversión que actúan a través de los bancos y que actúan a través de este mecanismo extorsivo. El mecanismo extorsivo en una economía bimonetaria trabaja así, con la extorsión de que me da más tasa de interés o me voy al dólar. Y en este momento lo estamos viendo. A fin del año pasado, el Banco Central pagaba por las LELIQ 37%, ahora está pagando el 75%. El tiempo no es neutro. Y esto demuestra el grado de supeditación financiera que tiene la economía argentina y de la cual, bajo este esquema, no tiene ninguna mira de recuperación. Por eso estamos viviendo el peor de los mundos, que es lo que se llama la estanflación. El estancamiento, la recesión económica con una inflación de precios. Normalmente, cuando existe inflación, bien que mal, la economía se moviliza porque la velocidad de circulación de la moneda es más rápida. Pero en cambio, el gobierno se encarga de retirar dinero del mercado para que la velocidad de circulación de la moneda no sea tan rápida. Pero ese retiro de moneda del mercado no es neutro, se hace pagando tasas de interés cada vez más altas. Acá hay una confusión con respecto a la inflación. La inflación, como dije, es el aumento generalizado y continuado de precios, ¿no? Y todos los días estamos acostumbrados a que los economistas liberales del establishment vivan impugnando que la culpa de la inflación es el gasto público, porque el Banco Central vive imprimiendo billetes para atender el déficit del Estado. Esperen, vamos a razonar acá lo que es la realidad, porque ese discurso es completamente incompleto. Sí, la mayor parte del dinero que emite el Banco Central, una gran parte, está destinada a cubrir el déficit fiscal, es decir, gastos mayores que ingresos. Todos los países del mundo tienen déficit fiscal. El primer país que tiene déficit fiscal del mundo son los Estados Unidos, y no está en crisis. Y la Unión Europea, con sus principales países, también está en déficit. Así que el argumento de que
emitir moneda para cubrir el gasto público sea una mala palabra es discutible desde el punto de vista de los hechos. Pero además no es cierto, porque en este momento, ¿saben ustedes cuál es el principal destino de la famosa maquinita tan denostada por los liberales? ¿Para qué es la mayor parte del dinero que imprime el Banco Central? No para atender el déficit fiscal, sino para poder pagar intereses de la LELIQ del propio Banco Central. Entonces, esperen, acá nos están vendiendo un discurso incompleto. Nos están diciendo que la culpa la tiene el Banco Central al emitir dinero para sufragar déficit fiscal. Y resulta que el principal factor y el principal gasto público es el pago de los intereses de la deuda pública. Así que estamos frente a un círculo vicioso. Emitimos más dinero para tratar de aguantar los pagos de la deuda pública, de intereses fundamentalmente. Sube la tasa para retirar plata y frenar la inflación, pero subir la tasa genera más interés que el... Claro, crea una causación circular de ese dinero, donde es un perfecto círculo vicioso. Yo tengo un alto déficit fiscal, lo cubro con más deuda, la deuda genera más intereses, los intereses pesan sobre el déficit fiscal y para cubrir ese mayor déficit fiscal vuelvo a contraer más deuda. Es lo que estamos viendo. Por eso el país le vencen el año que viene 83.000 millones de dólares que son perfectamente impagables, pero el país va a tomar 111. Quiere decir que aumenta 28.000 millones de dólares la deuda en un año. Cristina Kirchner dejó una deuda en el año 2019 de 254.000 millones de dólares. Pese al discurso del desendeudamiento, la deuda durante el periodo kirchnerista de 12 años aumentó 102.000 millones de dólares. O sea, el kirchnerismo ni ningún gobierno fue exento de este mecanismo de endeudamiento. Ahora, Macri aceleró los tiempos. En 4 años aumentó la deuda 82.000 millones, como les decía, pasó de 254 a 336.000 millones. Este gobierno, desde que asume, vitupera la acción de Macri, pero lleva emitido en 2 años y medio el equivalente de lo que emitió Macri en 4. Ningún gobierno está exento. Todos los gobiernos, desde el propio gobierno militar del año 76-83, se lamentaron de la herencia recibida, pero la aumentaron y la dejaron más alta de la que la recibieron, ¿no? Ninguno fue excepción, salvo el efímero golpe del presidente Rodríguez Sá, que por eso duró una semana, cuando quiso sustraerse a esta trampa de endeudamiento perpetuo. Entonces, la Argentina está hoy metida en un callejón sin salida, donde las exigencias de los acreedores y del Fondo Monetario Internacional está cantada. No emitan dinero, emitan deuda. El fallecido profesor Beberay Allende me decía esto hace años, hace añares, dice, aunque las dos formas de cobertura sean perversas, entre emitir dinero y emitir deuda, siempre nos va a convenir más emitir dinero, porque por el dinero que emite el Estado no paga intereses, sino por la deuda sí. Por eso los fondos de inversión y el Fondo Monetario, que actúa como acreedor individual y a la vez también como auditor de los acreedores, la primera exigencia que fija, ¿qué es? No emitan dinero. ¿Cómo se completa la frase? Emitan deuda. Y aparte exige tasas positivas. Y con tasas positivas con respecto a una inflación que es causada por el mismo sistema. Por eso las 3 variables se retroalimentan. Inflación, tipo de cambio, tasa de interés.
se retroalimentan entre sí, porque para que no exista más devaluación, suben la tasa de interés, la premisa de Mario Blecher. La codicia vence al miedo. Denle más tasa de interés para que la gente se atreva a colocar en plazo fijo y no se vaya al dólar. Entonces se crea una competencia perversa entre el tipo de cambio y la tasa de interés, donde cuando se produce una corrida cambiaria, la respuesta que da el gobierno a través del Banco Central es subir la tasa de interés. Y la tasa de interés, que todos omiten decir, es el principal factor causal de inflación, porque acá parece ser que la tasa de interés es neutra, como si las empresas no tuvieran costos financieros. ¿Tienen costos económicos por mano de obra? Sí. La tienen por insumos locales, importados, y la tienen también por costo financiero. Pero todos los economistas del establishment se cuidan muy bien de impugnar el costo financiero. Yo no encuentro ningún economista del establishment que se rasgue la vestidura por el costo financiero de las empresas, que está motivado por las tasas de interés más altas del mundo, que son las que bloquean la economía argentina. Y lo mismo que sí. se marean con eso del déficit primario, que es una boludez. Es claro, el déficit primario es el déficit sin contar los intereses. Es birlar. La Argentina este año, que son valores que son la mitad de los reales, este año tendría que pagar unos 10.000 millones, y por lo que veo en los intereses que se bajaron, el año que viene pagaría unos 11.000 millones de dólares de intereses, ¿no? Y son deudas solamente en cabeza del Tesoro, no del Banco Central. El Banco Central paga más intereses que el Tesoro Nacional. Haber llevado las tasas al 75%, que son tasas efectivas del 107, significa que el stock del ELIC más que se duplica en un año. En este momento son 7,5 billones de pesos. Y paralelamente el Tesoro está colocando deuda en letras y bonos a 3 y 6 meses, las está colocando al 74-77% anual de interés. Y las respalda con cláusulas de ajuste cuando la deuda es en pesos, por inflación o por tipo de cambio, el que sea mayor. O sea, el que suscribe letras del Tesoro tiene la garantía de que el valor se le actualiza por inflación o por tipo de cambio. El que aumente más en ese periodo de 3 a 6 meses, ese vale. Una pregunta, Así está actuando el gobierno, porque el 80% de la deuda pública está en moneda extranjera. Y el restante 15-20% está indexado por tipo de cambio y por tasa de interés. Así que tenemos una deuda indexada. Sí, perdón. Sí, mi nombre es Rolando. Yo quería saber, digamos, yo veo en realidad cómo está explicando cómo funciona el sistema financiero para los que por ahí somos ciudadanos de a pie y que no entendemos mucho de esto. Sí, sí. Y es, la verdad que es muy bueno. Sí. Ahora, estoy anotando a ver si logro entender algo, pero creo que queda claro cómo es la vuelta. ¿Cómo podemos saber si estamos en inflación? Son dos preguntas. Si estamos en inflación o en hiperinflación. Y la otra sería, ¿en qué sentido podemos decir que Estados Unidos tiene déficit fiscal, pero no está en crisis? ¿Cómo Estados Unidos? Si Estados Unidos está en déficit, tiene déficit fiscal, pero no está en crisis. ¿Cómo deberíamos interpretar eso? Bueno, no tocan exactamente a lo que yo estoy diciendo, pero hago un paréntesis para aclararlo. Sí, la diferencia entre alta inflación e hiperinflación es bastante subjetiva. Cuando se ha tratado de definir qué es hiperinflación, se han fijado valores porcentuales. Se ha dicho que una inflación del 50% mensual
es hiperinflación. Otros han hablado del 60 o 70. En realidad el concepto de hiperinflación, que aparece por la famosa hiperinflación alemana de 1923, la hiperinflación es la inflación descontrolada. Es cuando el Estado cae en la trampa de que no puede dejar de emitir, como pasó con la hiperinflación alemana del 23, y después hubo varios episodios en el mundo. ¿Qué quiere decir? El dinero pierde absolutamente su valor, lo que se llama la muerte del dinero, y en consecuencia no hay forma de que el Estado llegue a abasto a imprimir los billetes para que la economía funcione. Hay una controversia tanto conceptual como semántica con respecto a lo que es hiperinflación, pero yo diría que yo me acerco más a la idea de que la hiperinflación se define como la inflación descontrolada, es decir, como la inflación que no se puede detener. Eso por un lado. Ahora, lo de Estados Unidos, después lo desarrollamos más, en tal caso en las preguntas, pero Estados Unidos tiene un déficit fiscal monstruo que está aumentando en forma cuasi geométrica, que lo cubre con deuda pública. El Producto Bruto de los Estados Unidos en el año 18-19, que es la cifra que yo tengo a mano, estaba en el orden de los 16-17 trillones de dólares. En Estados Unidos se llaman trillones de dólares lo que nosotros decimos billones, ¿no? Millones de millones, porque ellos hablan billion, son miles de millones, ¿no? Trillones. Estados Unidos tenía un Producto Bruto de 17-18 trillones de dólares. En ese momento la deuda pública de los Estados Unidos era de 21 trillones de dólares. En este momento la deuda de los Estados Unidos pasa a los 28 trillones de dólares. Es decir, la primera potencia del mundo es la más endeudada del mundo. ¿Cómo lo cubre? Lo cubre con deuda pública que toma el gobierno a través de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es un banco central estatal, sino es un conglomerado de 12 grandes bancos privados que son los que sostienen el sistema de endeudamiento público del país. Por eso es notable que la primera potencia del mundo es la más endeudada del mundo. No sé si más o menos con esto... No lo voy a aclarar porque esto corresponde a los grandes misterios del poder financiero, ¿no? Pero el país más... seguir haciendo porque es la reserva de valor, de la misma forma que es el dólar, es el bono que emite, es como el líquido como un dólar. Claro, además pasa esto, en Estados Unidos, la razón, bueno, no lo completé, ahora lo completo, la pregunta que haces vos. En efecto, ¿cuál es la explicación? Que el Estado paga los intereses y que una gran parte de la deuda pública norteamericana está en manos del pueblo norteamericano. Si bien, qué sé yo, desde China y Japón y desde la propia Reserva Federal son los que tienen las mayores concentraciones, pero el ciudadano medio norteamericano invierte en títulos públicos, porque el Estado le paga los títulos públicos y le paga con tasas que en este momento se acercan al 3,30%, por lo cual el mecanismo de la deuda norteamericana aceita y alimenta la economía del país, porque los tenedores mayoritarios de la deuda pública norteamericana son los ciudadanos norteamericanos, la gran mayoría, no la totalidad. Por lo cual en Europa pasa algo parecido también. Es decir, el ciudadano corriente tiene una gran intervención en la teneduría de la deuda pública, pero eso no quita el sistema de endeudamiento. De todas maneras, esos países están altamente endeudados y sin embargo no tienen inflación, o tienen una inflación muchísimo menor que la Argentina. Este era un ejemplo histórico que presentaba Beveridge Allende. Beveridge Allende lo tenía escrito y repetido hasta el cansancio. La Argentina, entre principios del siglo XX, 1900-1903, hasta el año 1943,
un kilo de pan valía exactamente lo mismo. La Argentina durante 40 años del siglo XX tuvo una especie de estabilidad de precios cuasi perfecta. Y sin embargo, en la mayor parte de los años, creo que la 3/4 parte de los años que pasaron durante esos 43 años, tuvo déficit fiscal. Tenía déficit fiscal y no tenía inflación, con lo cual él demostraba empíricamente que no existe una correlación científica, económica, que muestre que la emisión de dinero provoca inflación. Esto es una controversia que hoy en día se elude. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice Giuliano, que vengo a hacer yo. La característica de la inflación reside no en el origen, sino en el destino del dinero. Ejemplo, el Banco Central emite, como le decía anteriormente, más de 14.000 millones, tiene intereses a pagar por 14.000 millones de pesos por día, de los cuales paga más de un 20% y el resto lo capitaliza por anatocismo. Son esos 150.000 millones de pesos por mes que el Banco Central imprime, le da a la maquinita, como dicen los denostadores del presupuesto, imprime dinero para atender los intereses de la deuda. Hoy en día el principal destino de la impresión, de la emisión monetaria, es pagar intereses de la deuda pública, tanto del Tesoro como del Banco Central. Del Tesoro como del Banco Central. En consecuencia, si ese mismo dinero, esos 14.000 millones de pesos diarios que emite, el gobierno los utilizara para financiar construcción de fábricas, para levantar escuelas, hospitales, a mí me daba una relación de que con lo que se paga un día de intereses se pueden construir 2 hospitales y medio de mediana complejidad totalmente equipados. Con 14.000 millones de pesos por día se pueden construir o se puede financiar la construcción de entre 90 a 100 escuelas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que define el efecto inflacionario de la emisión monetaria, repito, efecto inflacionario de la emisión monetaria, no es el origen, no es que se impriman billetes, es el destino. Si la Argentina imprimiera billetes para levantar una fábrica que explota recursos naturales, que da trabajo a la gente, que moviliza la economía del país y que genera riqueza, no tendría que existir esta presión inflacionaria, porque la inflación es producto de una asimetría en la economía, que es cuando los medios de pago exceden la riqueza del país. Claro, si yo empapelo el país sin el correlato de crecimiento económico, ahí voy a tener inflación. Pero la causa no es que yo emita dinero, la causa es que emito dinero para un destino totalmente improductivo. Entonces, ese dinero que se emite por una ventanilla del Banco Central, para que no vaya al mercado, el mismo Banco Central que lo emitió por una ventanilla, lo absorbe, lo rescata por la otra ventanilla, colocando letras de liquidez que pagan el 75% anual. Y le dicen ¿Cómo, perdón? Le dicen esterilización, como si fuese... Esterilización o absorción monetaria, claro. Porque la palabra, tendrían que decirle lo que no, es que esto es una guerra semántica y conceptual, porque las palabras conllevan conceptos. Esto es decir, te doy un dato. Al 31 de julio, el stock del LELIQ en el Banco Central era 7.200.000 millones de pesos. Al 31 de julio.
Segundo balancete editado por el Banco Central a la semana 7 de agosto. Stock del ELIC 7.500.000.000. En una semana el stock del ELIC aumentó 300.000 millones de pesos en la Argentina y nadie dijo media palabra de eso. Tengo acá los balancetes del Banco Central. Eso equivale a 54.000 millones de dólares. Eso significa una sangría de 14.000 millones de pesos diarios. Esta es la situación en que está la Argentina. Ahora, más que entretenerme o entretenerlos con datos que espero los depriman lo suficiente como para que yo digo que la depresión es quizás una forma maligna de llamar a la atención a la opinión pública, ¿no? Porque si no se nos va el tiempo y quiero dar lugar a las preguntas. La pregunta que responde al título de la conferencia de hoy: ¿cómo se llega a esto? A esta situación históricamente es endémica de la Argentina, pero en los últimos meses tiene un detonante específico. Así como existen golpes de Estado militares, que ahora ya han pasado de moda por la vieja premisa del Imperio Británico, del Pitt el Joven, que le escribía en una carta a Lord Popham, el que de las invasiones inglesas. Eso lo recoge Scalabrini Ortiz en su libro, si no me equivoco, La influencia británica en el Río de la Plata, una carta de 1820, donde el primer ministro británico Pitt le escribe a Popham reprochándole sobre las invasiones que se habían producido, de que la política británica no era rentable a nivel de operaciones militares, porque las jóvenes repúblicas americanas, independizadas de España, estaban en mejores condiciones de caer bajo la influencia británica a través de los préstamos que se daban desde la City de Londres que a través de operaciones militares. Era mucho más rentable, mucho más negocio, que fue la década del 20, donde no solamente Argentina con el empréstito Baring, sino toda América del Sur en cadena sufrió las consecuencias de préstamos que eran perfectamente fraudulentos, porque no se dedicaban al fin al cual fueron asignados. Pero quiero volver, porque si no robo tiempo para el tiempo de las preguntas y todo. ¿Cómo se llega a esta situación? Olvidémonos del esquema general, o mejor dicho, pongamos como respaldo el esquema general y vamos a cómo se desencadenan los hechos en la Argentina desde junio hasta esta parte. ¿En qué consisten los golpes de Estado financieros? Los golpes de Estado financieros siempre se producen a través de corridas cambiarias o monetarias. Como es sabido, un banco no puede resistir una corrida en el cual todos los clientes se le presenten a la vez y le reclamen la devolución de su dinero. Ese es el ABC de todas las crisis bancarias desde que existen los bancos en la época moderna. Como el Líbano hoy. ¿Cómo? El Líbano está pasando eso. El Líbano y otros países, y aparece en Ucrania, en Grecia, en fin, en España ocurrió lo mismo, y como ocurrió también hoy con las... Sí, es probable, no leí sobre el Líbano. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es de libro, textual. Se colocan grandes cantidades en bancos y en deuda pública. Esa deuda se renueva y la técnica es que los plazos de vencimiento, el perfil de vencimiento cada vez se va achicando más, cada vez se le renueva deuda a menor plazo, de tal manera que el deudor queda cada vez más ahorcado. Ejemplo, asume Massa como super primer ministro de Economía y lo convoca nada menos que a Daniel Marx, que es un endeudador serial de la Argentina, desde el año 85 con los acuerdos de Nueva York hasta el plan Brady del año 92-93, hasta el megacanje de la Rúa Cavallo del año 2001,
el personaje que ha estado siempre como secretario de Finanzas o ahora como asesor ha sido Daniel Marks, vinculado a la banca Brady. Al día siguiente o a las pocas semanas de firmarse el plan Brady en 1992, Daniel Marks se casó con una hija de Nicholas Brady y lo nombraron al frente de una de las empresas del grupo Brady, que se llama Darby Overseas Corporation. Es decir, hay una relación tanto técnica, profesional, como personal, familiar, a través de la cual acá él crea la consultora Quantum, que asesora a los gobiernos para su endeudamiento. En una semana, apenas asumido Massa, los primeros días de agosto, con el consejo de Daniel Marks, la Argentina hace un canje de deuda por 2.400.000 millones de pesos. Todo lo que le vencía a la Argentina en el trimestre agosto, septiembre, octubre sumaba 2.400.000 millones de pesos. ¿En qué consiste ese canje de deuda en pesos dolarizada? En que se pateó para adelante entre 3 y 6 meses. Los vencimientos que caían entre agosto y noviembre fueron pateados para adelante a partir del primer semestre del año que viene. Caen a partir de enero hasta marzo y el remanente cae en junio. Esto fue lo que se hizo inmediatamente de asumido Massa para patear para adelante los compromisos. Lo mismo que había hecho Macri con su reperfilamiento. Patear para adelante deuda para que la pague o la administración siguiente o por lo menos ganar un tiempo de reconstitución de reservas. Acá la situación es la siguiente. En junio, siendo ministro de Economía todavía Guzmán, se van abruptamente del país en cuestión de días 1.100.000 millones de pesos de LELIQ y letras del Tesoro Nacional. Los que encabezan esa salida de fondos, esa corrida de fondos, son los fondos PIMCO y Templeton de Estados Unidos, que tienen invertido en el país financieramente cerca de 4.000 millones de dólares. Perdón, ¿me hablaban? ¿Cómo se llaman los grupos? PIMCO y Templeton. El fondo PIMCO es un fondo medio extraño norteamericano de un inversor árabe suizo y socios norteamericanos, ¿no? Y el fondo Templeton es un fondo que tiene una larga trayectoria familiar, pero todos estos fondos están muy relacionados entre sí, porque el principal fondo de inversión norteamericano es un fondo de capitales judíos norteamericanos, que es BlackRock, que dirige un banquero judío norteamericano, Lawrence Fink, y es el fondo de inversión más grande del mundo. Maneja activos dolarizados por más de 7 billones de dólares. 7 billones de dólares de activos. Un fondo de inversión administra una cartera de acreedores, ¿verdad? El fondo BlackRock, el principal factor, maneja 7 billones de dólares en empresas. Por ejemplo, la gente no sabe que el 7%, creo, de las acciones de YPF son del fondo de inversión BlackRock, porque son inversiones que los fondos de inversión son vacas financieras, es decir, que en lugar de ser inversores individuales, los fondos de inversión reúnen una gran cantidad de inversores y con eso, por peso de la mayoría de la cantidad, pueden hacer operaciones más rentables, ¿no? Esto respondiendo a la pregunta de los dos fondos, PIMCO, PIMCO y Templeton. PIMCO son las siglas, es el acrónimo de fondos de inversión de la costa del Pacífico norteamericano, porque son de la costa oeste, son de San Francisco, Los Ángeles, de esa zona.
Son dos monstruos de fondos de inversión que son fondos buitre, que se dedican a comprar deuda de países en estado de postración, por así decirlo, y reconocerlas al valor caro. Habría que retrotraerse a lo que ocurre en la Argentina en abril del año 2018. En abril del 2018, cuando estaba el gobierno Macri y el secretario de Finanzas era entonces Luis Caputo, que después pasa a ser titular del Banco Central, y ministro de Economía era Nicolás Dujovne, Luis Caputo transmite al gobierno que los acreedores de Wall Street le han comunicado a la administración Macri que no van a seguir renovando deuda del gobierno. ¿Qué pasa? El día 25 de abril del año 2018, en un solo día, el Banco Central tiene que vender reservas porque los acreedores se van y le piden el dinero de devolución, dinero de devolución que le dan en pesos y con esos pesos van al dólar y entonces se escapa el valor del dólar. Así que es una cadena de arbitraje entre tasa de interés y pesos. No me da más tasa de interés, retiro el dinero. Con el dinero que retiro compro dólares. El dólar se dispara y consecuentemente se dispara la inflación interna. Esa maniobra fue hecha el 25 de abril del año 2018 por los principales fondos de inversión norteamericanos, con BlackRock a la cabeza, y con estos fondos que ingresaron, Pinpoint Templeton, entre otros, está también el fondo Fidelity, son grandes monstruos financieros que manejan miles de millones de dólares. Entonces, eso hace que cuando todo iba bien para la Argentina, de golpe, en cuestión de días, el presidente Macri tiene que presentarse y en un discurso de 3 minutos de duración dice: señores, estamos en emergencia económica, financiera, tenemos que pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional, a diferencia de lo que la gente cree, no ayuda a los países deudores, ayuda a los acreedores de los países, para que los acreedores de los países no se queden sin pagar, sin cobrar, si el país deja de pagar la deuda. ¿Me explico? Esa es la lógica. El Fondo Monetario no hace beneficencia con el país. El Fondo Monetario le presta al país para que el país no le interrumpa el pago de los intereses a los acreedores privados. El Fondo Monetario es un auditor de la banca, de los fondos de inversión privados. Desde entonces se produce la corrida cambiaria, que es la que descalibra el gobierno Macri, y que Macri se salva a su gobierno, puede estirar su gobierno hasta fin de mandato con la ayuda extraordinaria del Fondo Monetario, que le da el préstamo récord histórico que haya dado el Fondo Monetario a un país. 57.000 millones de dólares, de los cuales le desembolsó 46. Con una característica, que el préstamo se lo da a Macri, le sirve para sobrevivir Macri hasta fin de su mandato, pero se empieza a pagar a partir del gobierno siguiente, del 2021. Una deuda perfectamente impagable, porque el año 2021 le caían 20.000 millones de dólares de capital y el año 2023 le caen otros 22.000 millones. Una deuda completamente impagable. Quiere decir que una deuda impagable es una deuda perpetua, una deuda que se tiene que refinanciar. Lo hago breve. ¿Cómo refinancia esa deuda a la Argentina? Primero, cuando se produce la crisis de la corrida cambiaria bajo Macri, los bonos argentinos caen al 20% de su valor, se transforman en bonos basura, cae el valor bursátil de los bonos. Y ahí es donde entran los fondos buitre, que se llaman así porque comen carroña, es decir, comen bonos basura. Un bono de la Argentina que tiene valor nominal 100 es comprado a valor 20, al 20% de su valor. Esa es la operatoria de los fondos buitre, por eso se llaman así, porque compran bonos
de países cuyo valor de cotización ha caído tremendamente. Pero no han caído espontáneamente, han caído por una corrida cambiaria inducida por los propios acreedores. Con eso producen una caída del valor de los bonos y los fondos buitres compran a 20% lo que vale 100. Y después se lo reclaman al país a valor nominal 100, que es lo que hicieron en agosto del 2020 con este gobierno. Que este gobierno le reconoció 108 mil millones de dólares a valor 99.3% de su valor. Los mismos fondos... Si le quita un 30, te lo vende como que es una quita de 30, cuando en realidad le regalaron como 30. Sí, ni siquiera fue una quita de 30. No, pero sí, muchas veces te venden esa quita como una gran negociación. Claro. Y pagaron 70 por algo que valía 20. Claro, eso se vende como un éxito de negociación. Hemos obtenido una quita de tanto como fue la quita pero esta vez se tuvo el descaro que ni siquiera se pudo mostrar una quita. La quita fue 1.3%. O sea, alguien que compra 20 a 20% de su valor y se lo reclama y se lo obtiene del gobierno a valor 99 por una cuestión de pudor, de no poner 100%, pusieron 99%. Quiere decir que le está regalando una ganancia financiera impresionante a los fondos buitres que hicieron ese negocio. Luego, en marzo de este año, el Fondo Monetario y los acreedores presionan al país para que el Honorable Congreso de la Nación, por abrumadora mayoría, levante servilmente la mano para convalidar el stand-by de Macri, o sea, para convalidarlo, y a la vez para sacarle las castañas al fuego al Fondo Monetario, que emitió un préstamo a la Argentina contraviniendo sus propios reglamentos, porque el artículo 6 del Estatuto del Fondo Monetario prohíbe al Fondo Monetario a prestar dinero a países que lo utilicen para atender corridas cambiarias. Y eso es lo que hizo la Argentina. El primer desembolso que le hace el fondo de 18 mil millones de dólares en junio, entre julio y agosto, Luis Caputo, al frente del Banco Central, los vende al mercado de capitales cuando el dólar estaba retrasado. Es decir, nos endeudamos para financiar la fuga de capitales. Un hecho literalmente delictivo. ¿Qué hizo el gobierno actual? Desde que llegó, prometió, juró y perjuró que no iba a caer en default, que no iba a cuestionar la deuda ni su legitimidad, sino que el país iba a cumplir, que quería cumplir, que deseaba cumplir, y lo corroboró en marzo de este año, cuando manda por primera vez, tanto, yo digo, qué paradoja, tanto se hablaba de que el Congreso tenía que intervenir en el asunto de la deuda externa del país, y cuando el Congreso al final interviene, lo hace para firmar la ley de servidumbre más grande que haya firmado la Argentina desde el empréstito Baring de 1824, la ley 27668, por la cual acepta la validez del stand-by de Macri, se compromete a pagarlo en 30 meses con dinero que le facilita el propio fondo para que le pague las cuentas, y luego esa deuda renovada se la refinancia a 10 años con un programa de facilidades extendidas. Mientras tanto, el país le paga al Fondo Monetario entre 1.100 y 1.200 millones de dólares de intereses por año, mientras el Fondo Monetario, que es bueno, le refinancia la deuda a 10 años. De tal manera que hasta el año 2034 la Argentina tiene que cumplir cada 3 meses los requisitos de metas fiscales que le fija el Fondo Monetario Internacional. Para eso fue la triple rendición. La rendición a los fondos buitres de agosto del 2020, por la cual se reconoció la validez a los
capitalistas privados que endeudaron a la Argentina desde la época Macri. Segunda rendición, la aprobación de toda la partidocracia con representación parlamentaria que servilmente levantó la mano para aprobar el acuerdo con el fondo. De tal manera que una vez aprobado por el Congreso de la Nación, no hay posibilidad alguna de objetar las irregularidades del acuerdo, porque lo firmó el Honorable Congreso de la Nación. Caramba, no se puede objetar más. La tercera fue la rendición Batakis-Massa, donde la primera posición de la efímera ministra Silvina Batakis fue: la Argentina va a cumplir a rajatabla el acuerdo con el Fondo Monetario sin pedir modificaciones de metas. Una vez hecho el trabajo sucio de Silvina Batakis, se produce el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos, que yo diría que es probablemente el viaje de rendición incondicional más grande que ha firmado la Argentina hasta el presente. Porque la finalidad del nuevo gobierno Macri es alinear a la Argentina con los capitales financieros internacionales y con la política del gobierno norteamericano. Nos guste o no nos guste, esa es la finalidad primaria del golpe de Estado que se le mueve a la Argentina con la corrida cambiaria de junio, donde los fondos buitres se retiran abruptamente y le disparan el dólar paralelo, y donde simultáneamente las empresas encaran una remarcación salvaje de precios a un ritmo de 2 listas de precios por semana, sin que existiese una razón material para que esa escapada de los precios se produzca. Todo fue producto de una psicosis colectiva. No, como se pensaba que se iba a devaluar el dólar, entonces todo el mundo se adelantó a acelerar la compra de dólares y aumentar los precios, que no se han producido en la misma medida en que se devaluó el dólar. Es decir, un perfecto manejo de acción psicológica colectiva, donde se disparó el tipo de cambio y la tasa de interés para producir un cambio político. ¿Cuál fue ese cambio político? La asunción de Massa como candidato elegido por los Estados Unidos para pilotear la última fase del gobierno Fernández, con la aquiescencia de todos los sectores políticos. Esto es lo que demuestra la relación entre el capital financiero y los golpes de mercado. Estos golpes de mercado no se producen por casualidad, no son producto de un fenómeno etéreo, digamos así. Son producto de decisiones conscientes. Por eso la clave de todo esto es el anonimato de los acreedores, donde ni el Banco Central ni el Tesoro de la Nación hacen un censo de acreedores para que queden claros quiénes son los acreedores del país. Resulta que debemos 400.000 millones de dólares del Tesoro y 110, 120.000 millones del Banco Central y no sabemos a quién se lo debemos, porque las autoridades mantienen en secreto el anonimato de los acreedores. Yo no sé si me he extendido mucho, perdónenme, quiero dejar lugar a las preguntas. No sé si ha quedado más o menos en claro todo este desorden intelectual que es el misterio de cómo el poder, es un intento de develar cómo el poder financiero maneja la economía y la política del país. Es decir, cómo las decisiones financieras son causales de los cambios políticos. Yo he tratado de darles a ustedes una apretadísima síntesis, perdonen que quizá la exposición fue un poco o bastante desordenada, pero quería transmitirles las ideas principales para que queden claro cuál es la trampa de endeudamiento perpetuo y la encerrona en que se encuentra el gobierno y que estamos pagando todos nosotros, que la estamos pagando a través de la nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional, que es la inflación. Porque a través de la inflación
se pierde capacidad adquisitiva de los sueldos, de las jubilaciones y de los planes sociales. Y el gobierno va equilibrando gradualmente sus finanzas gracias a que va licuando la deuda en pesos que constituye el gasto público. Esta es la nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional, de la cual nadie habla y de la cual se está produciendo porque el Tesoro gana con la inflación, porque recauda más IVA, recauda más impuesto a las ganancias, recauda más impuesto al cheque, a los bienes personales, mismo traducido en retenciones, mientras que se ahorra dinero porque le va licuando el valor de los sueldos, jubilaciones y planes sociales, que por política de Estado aumenta menos que la inflación. Ejemplo, la inflación en un mes, este mes de agosto, aumentó 7%. Caramba, eso quiere decir que todos nosotros hemos perdido el 7% del valor de nuestros ingresos. Y en julio habíamos perdido el 7.4%. Y esos valores no se recuperan en su totalidad porque después, dentro de 3 meses, se actualizan a partir del tercer mes. No hay recupero de la inflación pasada y se recuperan a un valor menor que la inflación real obtenida. Esa es la forma en que los estados sustraen capacidad adquisitiva de la población, provocan recesión y consecuentemente mejoran su balanza de pagos porque pueden exportar por más e importar menos, porque las importaciones se le hacen más caras. Por eso hay cepo cambiario y hay privilegio para las exportaciones, porque se le reconoce un dólar a 200 pesos cuando el dólar oficial, bien o mal, atrasado o no, vale 140. Eso le produce al Banco Central una pérdida de 300.000 millones de pesos por diferencia de cambio, porque a los importadores le tiene que dar un dólar a 140, pero a los exportadores le tiene que reconocer un dólar a 60 pesos más, a 200 pesos. Todo eso multiplicado por 5.000 millones le da una pérdida de 300.000 millones de pesos al Banco Central. ¿Cómo lo cubre? Con una letra intransferible que le da el Tesoro al Banco Central, que es un pagadiós, es una letra que dice que el Tesoro le debe al Banco Central la diferencia de cambio de los 300.000 millones de pesos. Bueno, perdónenme si me extendí, perdónenme si no pude redondear debidamente algunos conceptos. El objetivo fue darles a ustedes un panorama muy apretado. Espero no haberles mareado mucho con las observaciones y estoy a disposición de las preguntas que me quieran hacer, de lo que no haya quedado claro o lo que ustedes necesiten. Gracias por la atención.